Bueno, nuevo video. Empezamos con lo que son bases de datos. Yo por acá tengo anotado los temas que vamos a dar. Hardware de una compu no, ya estaría como dado. Arquitectura estaría dado. Tipos de servidores estaría dado. Por lo menos dentro de lo que nos interesa para el curso. Obviamente son temas que se pueden abordar durante años. Podemos estudiarlos. Pero está. Para lo que necesitamos para el curso, una visión básica. Empezamos con SQL. ¿Qué es SQL? Es un lenguaje estructurado de query o de consulta. El lenguaje estructurado por sus siglas en inglés, el lenguaje estructurado de consultas, de preguntas. ¿Qué es lo que podemos hacer con SQL? Bases de datos. Vamos a utilizar ese lenguaje, esa manera de escribir para crear bases de datos. Si me dan un segundo, voy a buscar alguna base de datos que tenga por ahí, en algún proyectito. Este. Acá tengo una base de datos. Van a ver que son 4 tablas. Mi base de datos. Hay una tabla para clientes, una tabla para productos, una tabla para proveedores y una tabla para venta. Sería el caso de un supermercado, ¿tá? Del cliente, bueno, ¿qué voy a almacenar del cliente? Un ID, es decir, un número de identificación que lo hace único en mi base de datos. Cada cliente va a tener un número que lo hace único. Va a tener un nombre, que es el nombre de la persona, el celular, que me interesa para mandarle ofertas o lo que sea, y la fecha de nacimiento, bueno, para poder ver qué tipo de cliente es. Si es un cliente que le voy a ofrecer alpargatas, o si es un cliente que le voy a ofrecer cera para el pelo, o no sé, lo que sea. De producto, bueno, de producto vamos a generar un ID, un número único. Muchas veces vamos a encontrar como ID el código de barra. Pero bueno, acá lo vamos a generar nosotros. Nombre del producto, marca, precio, stock, descripción, peso, volumen, envase, vencimiento, promo, etcétera. Cuando yo voy a ver las hojas de la base de datos, voy a encontrar con esto. Acá tengo la hoja de cliente, tengo el cliente con el ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé qué. Acá tengo la secuencia, después vamos a hablar de lo que es una secuencia, que básicamente en este caso son correlativos los números, pero no siempre van a ser. Eso porque si yo el día de mañana borro el cliente 7, los ID van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, y acá la secuencia va a ir del 1 hasta el 12. La secuencia sí no respeta eso del ID, no es más como un índice o algo así. Tienen usos diferentes y después los vamos a ir viendo. El concepto de secuencia ya es bastante avanzado. El concepto de ID sí es básico dentro de una base de datos para que cada persona tenga en este caso cada cliente tenga un número que lo hace único. Lo mismo me va a pasar con el producto. Yo necesito que tenga un número el cual lo haga único, ya sea el código de barra o el número que yo le ponga o lo que sea, pero necesito que sea único para que no se me repita, para que tener bien controlado que estoy ejecutando acciones sobre ese producto. Bueno, acá como pueden ver una base de datos que creé así para el curso, medio rápido, y los datos obviamente están todos mal, simplemente los fui inventando para ir probando. Vamos a mirar en el caso del cliente. Bueno, como pueden ver, ID es una columna, ¿verdad? En el cual vamos a abordar el número que hace único e identifica a ese cliente. ID guión bajo cliente es una columna de tipo numérica. ¿Pero de qué tipo de número? Números enteros. Bien, vamos a quedarnos con ese concepto. Yo acá lo único que puedo guardar son números enteros. Yo eso después lo voy a pasar a definir. Bien, ¿qué tipo de dato puedo guardar? Acá voy a guardar un número entero. El nombre, bueno, voy a guardar una cadena de caracteres. Como pueden ver, acá guardé números a propósito para ver que cadena de caracteres a veces soporta números.
Lo importante es saber que lo que estoy guardando son cadenas de caracteres. Y esto de deshabilitado fue porque está una función que hice y la estuve probando a ver si funcionaba bien en SQL, pero no le den corte porque son pruebas mías nada más. El celular también, estuve haciendo otras cosas y guardé fechas en vez de guardar números de celular. En definitiva, lo importante es que el celular, ¿por qué me permite guardar fechas en este caso? Porque yo no lo restringí. En realidad, el celular parece un número, pero para nosotros no es un número. Lo mismo pasa con la cédula. Los que fueron alumnos míos este año ya están re aburridos de escucharlo. Pero son números que no vamos a utilizar para cálculos matemáticos. Por ende, no los guardamos como números. Bien, los celulares, ¿qué pasa? En Uruguay empiezan con 0, 9, ta. Si yo lo guardo como número, ese 0 a la izquierda me lo borra la compu automáticamente. ¿Por qué? Porque no tiene sentido matemático el 0 a la izquierda. No tiene sentido que un número tenga un 0 a la izquierda. Entonces me lo borra y luego si quiero hacer un software de llamado automático desde la base de datos, me va a dar problemas. Porque le va a faltar el 0. Es decir, lo guardo como cadena de texto de un largo de 9 dígitos. Fecha de nacimiento, acá tendrían que estar las fechas. Lo que voy a hacer es filtrar que solamente pueda guardar fechas. Como ven acá, guardé cualquier cosa porque estaba probando y no hice las restricciones necesarias del caso, pero solo podría guardar fechas. Bien, voy a hacer una columna en la cual solo guarde fechas. Con un formato determinado, en la aplicación, no sé, si vamos a suponer que estamos haciendo una aplicación para comer y vamos a ingresar a todos los pacientes. Cada paciente va a tener un número de clase único, un nombre, un número de celular y una fecha de nacimiento. Bueno, cuando lleguemos a la fecha de nacimiento, seguramente en esa aplicación que estemos usando tengamos un calendario y en el calendario podamos seleccionar la fecha. Es lo más fácil, importar un calendario y ponerlo ahí y ahí elegir la fecha y ya me lo mandan en este formato o en algún otro formato, que hay diferentes formatos de fecha, y lo podemos guardar en una base de datos. Es decir, que vamos a conectar una aplicación visible como cualquiera con una base de datos. Después paso a mostrarle alguna aplicación visible, pero todavía no demoro mucho en abrir alguna, por eso no les muestro ahora, después les muestro. Pero básicamente eso, tener la idea de que vamos a tener las bases de datos, que son esto. Básicamente puedo guardar números, letras, en este caso números de nuevo, puedo guardar datos booleanos que son de sí o no. Bien, lo importante es eso, entender más o menos qué es lo que puedo guardar. Y acá vamos a conceptos generales, entidades y atributos. Visualizar ya lo vimos, o sea que lo borro. Entidades y atributos, ¿qué son? Bueno, una entidad es un objeto para la programación de objetos. Sería esto. Esto es una entidad. ¿Qué es una entidad? Un proveedor, sencillamente, un proveedor. ¿Qué son los atributos? ID del proveedor, nombre de la empresa, celular, teléfono, contacto, razón social y root. Son los atributos que yo elijo almacenar, ¿verdad? En este caso tengo 4 entidades: cliente, producto, proveedor y venta. En cliente tengo estos 4 atributos: ID de cliente, nombre de celular y fecha de nacimiento. En productos, la entidad es producto y los atributos son todos estos que vemos acá arriba. Bien, básicamente eso es la base de una base de datos, valga la redundancia. ¿Cómo pensarlo? Bueno, es un poco complejo, en cada caso va a ser diferente. Imaginemos el caso de hacer una base de datos para un carro de Pancho. Voy a tener proveedores, voy a tener productos, voy a tener clientes, voy a tener empleados. Esas tablas casi siempre se repiten.
¿cómo decirle? Hay casos que pueden ser un poco más rebuscados las entidades, podemos ir viendo casos, pero lo importante es identificar qué es una entidad y qué es un atributo de una entidad. Bien, yo no voy a hacer una tabla que se llame celulares de cliente, no tiene sentido. Hago cliente y le pongo el celular. Después vamos a ver un concepto que es lo que es una base de datos relacional. Por ejemplo, yo en venta tengo productos que se vendieron y por acá tengo que tener el cliente. Yo miro que se vendieron al cliente, vamos a poner uno que exista, el cliente 5, ¿no? El cliente 5 me compró esta. Entonces yo, como sé que esta venta estuvo mal porque le vendí un producto que estaba vencido, lo quiero llamar y avisarle, me voy a fijar y dice que lo compró el cliente 5. Voy acá al cliente y el cliente 5 es este, ¿verdad? Entonces acá tendría que tener el número de celular de la persona y el nombre y la fecha de nacimiento. ¿Se entiende? Entonces ahí yo ya puedo empezar a cruzar datos. Eso es lo interesante de las bases de datos relacionales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bases de datos relacionales utilizando el lenguaje SQL. Próximo videito paso a explicar los tipos de datos que vamos a utilizar.